es atrevido, en el buen sentido de la palabra. No se queda con los brazos cruzados, viendo cómo existe esa dificultad en entregar el testigo de la fe a las nuevas generaciones jóvenes, sino que creo que de la confianza nace una audacia en la evangelización. Y sí que ayer también tuvisteis un ejemplo concreto y bien claro de lo que es la audacia en la evangelización. Y creo que también este catecismo nació así, nació de un deseo audaz de decir cómo llevamos el catecismo de la Iglesia Católica a los jóvenes. Fue el cardenal de Viena, cardenal Schönborn, en un lugar de una gran secularización, porque Viena hay que decir que es de los lugares de Europa más secularizados, y además también con sectores de la Iglesia ideologizados, contestatarios contra el magisterio, etcétera. Es decir, hay que reconocer pues, que Viena es un lugar complicado. Y el cardenal Schönborn, que él había sido el redactor, había sido el secretario redactor del Catecismo de la Iglesia Católica, el Catecismo Mayor, que fue promulgado en el año 92, y por lo tanto un gran conocedor del Catecismo Mayor, entendió que tenía que hacer un esfuerzo de hacer una versión adaptada a los jóvenes, junto a 48, creo que eran jóvenes de Viena, y con ellos fue haciendo un seminario prolongado en el tiempo de la explicación del catecismo, intentando que hubiese como un eco entre ellos y el cardenal en cómo ir entendiendo y comprendiendo cada parte del catecismo. Sobre todo, en aquel momento era muy importante ver cómo conectaba la explicación del catecismo con las preguntas de los jóvenes. Era muy importante ver la conexión entre preguntas y respuestas. De todo aquel seminario se elaboró este catecismo, después se ha creado el Instituto Yucat. El catecismo se llama Yucat, así se ha conocido, Se ha hecho especialmente famoso por el hecho de que el Papa lo regalase a todos los jóvenes que asistieron a la Jornada Mundial de la Juventud. Todos los jóvenes allí congregados volvieron a casa con este catecismo en su mochila, diciendo que era un regalo del Papa para ellos. Y claro, eso le ha dado pues, un gran eco a este catecismo, que además tiene un prólogo del Papa. El Papa lo prologa. Claro, está prologado por el Papa. El Papa lo regaló en la Jornada Mundial de la Juventud. Os podéis imaginar que aunque no sea un texto oficial, no es un texto propiamente oficial de la Iglesia, pero claro, tiene un grado de respaldo muy grande. En Viena, posteriormente a la promulgación de este catecismo, se ha creado el Instituto Yucat. Se ha creado en Viena, es un instituto que intenta hacer un seguimiento a las distintas iniciativas de explicación de este catecismo. También a veces ceden materiales que se están publicando, materiales subsidiarios de cómo explicar este catecismo. Ese instituto existe, el Instituto Yucat. Bueno, y este es un poco, digamos brevemente, el contexto en el que nació. Nació el Yucat. Como muchas cosas ocurren en la Iglesia, de una manera providencial, porque lo cierto es que son de esas ocurrencias que entraron en última hora en la organización de la Jornada Mundial y hay tiempo todavía para meter en la mochila un catecismo. Y a última hora se tomó esa decisión corriendo y cuando ya parece que estaba todo fuera de tiempo. Pero verdaderamente ha sido providencial ese momento, ha sido providencial. Porque el caso es que, lo hemos comentado los obispos en la plenaria de la Conferencia Episcopal, se ha creado un ambiente muy carismático en el que los jóvenes han venido de la Jornada Mundial de la Juventud con una gran conciencia de que hay que estudiar, de que hay que formarse, de que el Papa nos ha encomendado de que nos formemos. Y fijaros cuántos intentos a veces hemos hecho, ¿no? desde la Conferencia Episcopal, desde nuestras estructuras pastorales para intentar acercar el catecismo y bueno, pues nos ha parecido que era muy difícil acercarlo porque
era hablar de algo muy ajeno, muy distante culturalmente, y de repente se ha creado un momento carismático en el que los jóvenes nos lo piden. Recuerdo que este tema se comentó en la plenaria de la Conferencia Episcopal y algún hermano obispo dijo, esto es un milagro que de repente, sin haberlo nosotros planificado, se haya creado un ambiente en el que el catecismo es solicitado, es pedido y hay hambre de él. Por eso creo que el tirón, ¿no?, de este Yucat, obviamente hay que aprovecharlo. Hay momentos carismáticos en la vida que hay que aprovecharlos. Y partamos de ahí.